Muy buenas, estamos aquí de nuevo con nuestro proyecto de filosofía caduca. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, yo también estoy de vuelta. Aquí estamos los dos y nada, nuestra intención es hacer una serie de vídeos explicando un poco la parte de la historia de la filosofía del idealismo alemán. Pero vamos a empezar de una forma un poco rara, vamos a empezar con un autor que está un poco al margen de esta corriente del idealismo alemán, aunque sea coetáneo a Hegel, que es Arthur Schopenhauer. Hoy vamos a hablar de Arthur Schopenhauer. De tal manera que, bueno, primero vamos a ver un breve recorrido a lo largo de su vida, de su biografía. Ujú. A continuación, brevemente, su filosofía, pero vamos a poner un especial acento, vamos a hacer especial hincapié en la parte ética de la filosofía de Schopenhauer. Y mi intención también en parte es demostrar que, como él mismo dice, toda metafísica en el fondo esconde una ética. Toda pregunta por el ser en el fondo es una pregunta por el sentido de la vida, que es una pregunta sobre si la vida merece ser vivida. Y en este sentido toda metafísica es una ética para Schopenhauer. Así que por esta razón me centraré más en la metafísica, aunque hable de ética, y menos en Paralipómena, que es el otro libro famoso de Schopenhauer. Vale, dicho esto, empiezo, ¿de acuerdo, Jorge? Cualquier cosa que quieras añadir, me la dices o lo decimos al final. Perfecto, estaré atento. Muy bien, bueno, pues vamos con la vida de este sabio llamado Arthur Schopenhauer. El Buda de Frankfurt lo llegaron a llamar ya cuando era muy mayor. Bueno, nace en 1788 en la ciudad de Danzig, la ciudad, una ciudad en la que no pasará demasiado tiempo. Su padre era un famoso, bueno, más que famoso, era un importante comerciante que hizo muchísimo, muchísimo dinero. Y su madre era una mujer que se casó con el padre porque vio en este matrimonio la posibilidad de independizarse, simplemente. Entonces, hay una, hay una carta de la madre de Schopenhauer, la famosísima madre de Schopenhauer, Johanna Schopenhauer, en la que dice: ni mi... Nunca fingí un amor ardiente, ni mi marido esperó que yo se lo fingiera. Es decir, que fue un matrimonio en este sentido bastante por conveniencia, podríamos decir. Además, había mucha diferencia de edad, muchísima. Cuando Schopenhauer empieza a crecer, pues el padre esperaba que su hijo se dedicase a los negocios como él, es decir, esperaba que heredase el negocio familiar, pero Schopenhauer ya desde pequeño se notaba que no era exactamente lo suyo, ¿no? Así que su padre le dice que si se olvida de dedicarse a cualquier otra cosa, se lo lleva de viaje. Le promete hacer un viaje por toda Europa. Y Schopenhauer, deseoso de ver el mundo entero, pues aceptó y se fue con su madre y con su padre a vivir por Europa. Vieron Francia, Inglaterra, aprendió a hablar inglés a la perfección. En Inglaterra pasaron bastante tiempo y más sitios, ¿no? Antes de regresar. Esto lo cuenta después Schopenhauer un poco haciendo referencia a cuando el primer Buda, ¿no? Sale de palacio y se encuentra con toda la miseria que rodea y tiene allí como una especie de despertar místico, ¿verdad? Siddhartha Ujú. Gautama y, Sí. bueno, lo mismo le pasa a San Francisco de Asís, más o menos. Pues Schopenhauer dice que a él le pasó eso, que viajando por Europa pues tuvo oportunidad de ver pues a gente muy pobre, a quienes lo pasaban mal en las galeras, etcétera, etcétera. Y decía que la condena a galeras debía ser lo peor que te podía pasar, no ya solo por lo que es el trabajo, como por los compañeros que vas a tener allí en el barco, ¿no? Y después, ya más adelante en su filosofía, dirá que la vida es básicamente eso. La vida es como una condena a galeras, la vida de cualquiera. Pues lo saca de aquí, ¿no?
Poco después el padre muere, es decir, si Schopenhauer había nacido en 1788, el padre muere en 1805, después de haber pasado por una larga depresión y seguramente haberse suicidado. No se sabe con seguridad, pero estaba postrado y su mujer, Johanna, pues no le hacía demasiado caso y mientras el padre estaba allí, pues aparcado como un mueble, la madre se dedicaba a dar fiestas con la gente del mundo cultural de la época y tal. Por eso esto Schopenhauer siempre se lo recriminó, ¿no? Ujú, Bueno, cuando muere el padre, sin embargo, muere el padre y Schopenhauer al principio, por fidelidad al recuerdo del padre, sigue con la idea de dedicarse a los negocios, pero al final, como estaba el joven Schopenhauer terriblemente deprimido y amargado por ver su vida discurrir por un camino que claramente no era el que tocaba, ¿vale? Pues la madre es justamente la que lo anima a que lo deje todo y que se ponga a estudiar. Aunque ya era un poco mayor, pues Schopenhauer le hace caso y aprende griego y latín, que en ese momento era importantísimo para entrar en la universidad y nada, estudia filosofía y tal, ¿no? Poco después se separa definitivamente de la madre, en una famosísima carta en la que la madre le reprocha su carácter taciturno, violento y crítico, y entonces la madre le dice, mira, te deseo la felicidad, pero no necesito ser testigo de ella. Es lo que le dice. Le dice, tú y yo somos dos. Y ahí ya se separan y no se vuelven a ver mucho más. Realmente la madre se muda a Weimar y allí se hace amiga de Goethe, nada menos que de Goethe. Que luego, por cierto, la influencia de la madre, que también se hace escritora, le valdrá a Schopenhauer que Brockhaus, la editorial Brockhaus, le publique su primer libro y también si Schopenhauer tuvo contacto con Goethe, pues fue porque Goethe conocía a Johanna Schopenhauer, ¿vale? Que ujú. Johanna fue muy lista porque Goethe se había casado recientemente con una mujer de extracción baja y mientras el resto del círculo de clase alta de Weimar no la invitaban a tomar el té a los salones estos que hacían y tal, pues la madre sí que la invitó. Dijo algo así como, bueno, si Goethe le ha dado a esta mujer su apellido, yo bien le puedo ofrecer una taza de té, dijo. Y con esta inteligente maniobra, mmm, se ganó la amistad de Goethe y empezó a ir, y a raíz de que Goethe fuera a su casa, pues empezó a ir más gente y tal, y la casa de Johanna Schopenhauer se convirtió en una suerte de salón cultural dentro de Weimar, ¿no? Bueno, mientras tanto estudia Schopenhauer en la Universidad de Gotinga y después se va a Berlín. Un profesor con muchísimo criterio le recomienda a Schopenhauer que no se centre tanto en leer a los autores que estaban en ese momento actuales, es decir, a, Ujú. a Fichte, Schelling y Hegel, sino que se centre sobre todo en leer a Platón, Aristóteles y a Kant. A los clásicos. Sí, un muy buen consejo. Y Schopenhauer lo hace. Pero además también asiste a las clases de Fichte. Se sabe que de Fichte. Y aquí empieza ya su odio hacia toda esta filosofía idealista y tal. De hecho, se conservan los cuadernos de Schopenhauer y tiene puestos insultos a Fichte en los márgenes y demás, como diciendo, todo esto es un sinsentido, o sea, todo esto no va a ninguna parte. Realmente este señor con aire de solemne solamente está diciendo tonterías, ¿no? Esto es lo que le parece a Schopenhauer, se queda muy desencantado con la universidad. Algo normal, por otra parte. Algo que nos pasa a muchos, ¿verdad? Ujú, Mm, Termina sus estudios y presenta su tesis doctoral que se titula, ¿cómo es? Cuádruple raíz del suficiente, algo así, ujú, que es pues eso, sobre el principio de razón suficiente. Y no mucho después, como 4 años más tarde, no, perdón, 5 años más tarde publica El mundo como voluntad y representación, que la primera edición es más delgada, luego la va engordando, ¿no?
el famosísimo Mundo como voluntad y Sí, representación, que es la obra la obra que más luego conocida. explicaré más o menos. Ujú. ¿Cómo? La obra más conocida. Sí, sí. Aunque realmente lo que se lee hoy es la siguiente, el siguiente volumen, que sería Paralipómena, Ujú. que es en el que Schopenhauer vierte su teoría, no tanto su teoría ética, porque eso ya está en el mundo como voluntad y representación, como sus consejos para vivir. Sí. Allí está, pues eso, los aforismos sobre la sabiduría de la vida, un texto sobre las mujeres, un texto sobre el amor romántico, todas estas cosas, ¿no? Pues, pues están allí. Lo famoso de Schopenhauer está en Paralipómena, realmente. Bueno, es muy conocida la anécdota de que intenta dar clases en la Universidad de Berlín y las pone a la vez que Hegel, que la opinión que tenía Schopenhauer de Hegel es más o menos la misma que la que tenía de Fichte, ¿vale? Que solamente decía sin sentidos y tal. ¿Por qué Schopenhauer, que la muerte del padre le había dejado dinero más que suficiente para vivir? ¿Por qué intenta dar clases en la universidad? Pues seguramente por varias razones. La primera, porque cuando publica El mundo como voluntad y representación pasa completamente desapercibido. Es decir, nadie le hace ni caso, se queda bastante en el limbo, ni lo critican ni lo alaban, simplemente la gente no lo lee en absoluto. Y luego además porque sucede algo en el banco, bueno, Schopenhauer durante un tiempo piensa que se va a quedar sin dinero y que va a tener que trabajar y por eso dice, bueno, pues intento dar clases en la universidad, ¿vale? Y por eso se mete a profesor. Ya ve que no, ya ve que le sale mal la jugada y como hay una epidemia de cólera en Berlín, pues se va y se muda a Frankfurt. Y en Frankfurt ya pasará el resto de su vida. Y aquí ya, pues, el Schopenhauer de Frankfurt ya es el Schopenhauer que conocemos de los daguerrotipos, de las caricaturas, ¿no? Pues ese ya es nuestro Schopenhauer, que como había fracasado tanto en sus intentos de casarse como de ser profesor en la universidad, como durante un tiempo le da por intentar ser traductor, traduce muchísimas obras, entre ellas El oráculo para la vida de Baltasar Gracián, que Impresionante. sí, Schopenhauer sabía español y tal, Ujú. y la tradujo. Y de hecho se sigue considerando una muy buena traducción eh, para leer desde el alemán a Baltasar Gracián. Bueno, aún así nadie le hace ni caso ni caso y finalmente pues se va a Frankfurt y allí pues establece una vida completamente rutinaria como hizo Kant en su día, ¿no? Entonces todos los días pues se levantaba a la misma hora, no hablaba con nadie, se dedicaba a la escritura, luego se daba un paseo siempre a la misma hora, tal, ¿no? Este estilo. Y ya pues hacia el final de su vida más o menos empieza a ser un poco más conocido en algunos círculos y ya empieza la gente a ir a visitarle y a hablar con él, ya se va volviendo famoso, pero en sus ultimísimos años de vida. Y Ujú. muere en 1860. Dato importante porque, bueno, a mí me parece importante porque El origen de las especies de Charles Darwin se publica un año antes de que muera Schopenhauer. Y ya adelanto que a mí me parece que las dos filosofías están bastante relacionadas. Bueno, y eso, bueno, fallece en Frankfurt y esa es un poco su vida. Schopenhauer nunca escribió demasiado sobre su vida personal, por no decir nada, porque consideraba que las biografías siempre, o sea, que toda vida, la mires desde donde la mires, realmente es un conjunto de tristezas, incluso aunque parezca tranquila, y que lo único que va a suscitar en la gente es alegría ante la desgracia ajena. Así que considero que no, que escribir una biografía o cosas suyas personales es completamente absurdo y que todo lo que hay que saber sobre él está en el mundo como presentación. Que a pesar de todos sus fracasos, él lo que hizo importante en su vida fue escribir ese libro y ya está. Bueno, Ujú. dicho esto, ¿algo que añadir, Jorge, sobre la parte biográfica? Yo diría que no, la biografía de Schopenhauer es bastante peculiar.
Más allá de también de los famosos, pues, el famoso juicio y todo el conflicto este. Ah, sí, no lo he dicho eso. Lo de la. Eh, lo de la viejita. La Sí. vecina, ¿no? Era vecina. Bueno, no lo No. sé realmente. Era una Mm, señora que se puso a hablar en el rellano de mm, la casa de Schopenhauer. Schopenhauer había dejado dicho que no quería que nadie hablase allí. Y ujú. entonces estaban las dos hablando y entonces Schopenhauer como que la quiso invitar a bajar y, y la señora tropezó, se cayó por las escaleras y denunció a Schopenhauer porque le había empujado. Claro, ya quedó la anécdota de que Schopenhauer era un mataviejas, ¿no? Mm, bueno, pues le tuvo que pagar una pensión vitalicia a la señora hasta que murió esta, convivió unos cuantos años más. Ujú, Y le tuvo que pagar, que dar perras. Todos estos datos yo los he sacado, hay biografías de Schopenhauer, como la de Los años salvajes de la filosofía de Rudiger Safransky. Yo lo he sacado íntegro en este orden y parafraseando mucho de la de Moreno Claros, ¿vale? Que se llama, el libro se titula Schopenhauer, una biografía, y es eso, es un libro que está al detalle toda la biografía de Schopenhauer, así que a quien le interesen todavía más los pormenores, como su viaje a Italia o su relación con algunas mujeres y tal, pues lo puede encontrar allí todo perfectamente. De hecho, hay unas conferencias suyas en la Fundación Juan March, que también está ahí toda la vida resumida, pero bueno, es más largo y tal, lógicamente. En fin, dicho esto, pasamos ya directamente a la parte de la filosofía y sobre todo me voy a basar en la historia de la ética de Victoria Camps, pues la parte sobre Schopenhauer que la escribe Sabater, ujú. pues me pareció que estaba muy bien y voy a seguir un poco el hilo de esa manera de entenderlo, aunque sobre Schopenhauer hay muchísimas formas Ujú. de tratarlo, pero a mí esto me ha parecido bastante interesante. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta acerca de el mundo como voluntad y representación. Ahora vamos a qué significa esto del mundo como voluntad y representación. Pero lo primero que hay que tener en cuenta, como ya he dicho antes, es que toda la filosofía de Schopenhauer es esencialmente ética, porque es un método para curar el mal del ser. Pero para curar el mal de ser, el mal de existir, primero hay que saber en qué Ujú. consiste esto de la existencia, ¿no? Así que de eso va el tema. ¿Cuál es el concepto central? El de voluntad, ¿vale? El mundo es voluntad. La voluntad vendría a ser lo mismo que en Kant el fenómeno. Es decir, la voluntad, o sea, el fenómeno no, perdón, el noúmeno, ¿vale? La Ajá, voluntad vale. es, sí, es aquello que subyace a todas las cosas. Nosotros no lo podemos ver directamente, pero sí Ujú, que vemos sus manifestaciones en forma de representaciones, ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la voluntad? Primera cosa importantísima y que es muy poco intuitiva, que la voluntad es una, única y distinta, aunque en el mundo existamos multiplicidad de criaturas, realmente la voluntad es la misma en todos. Es decir, yo con un perro que tengo al lado, contigo Jorge, y con la persona que vive en mi mismo edificio, todos somos lo mismo. No es que seamos diferentes representaciones o que estemos divididos de alguna manera, no, no. Ahora en acto somos lo mismo, la voluntad, ¿vale? Ujú. Claro, ¿de dónde viene esta idea de Schopenhauer de que la vida es en esencia dolor? Que es una cosa que puede llamar la atención, es una tesis muy fuerte, porque ciertamente hay vidas que son trágicas, pero también hay vidas que no lo son. Ujú. También hay vidas que tú las ves y personas que tú los miras y piensas, bueno, pues esta persona no se puede decir que su vida fuese triste, ¿no? Pero para Schopenhauer todas y cada una de las vidas son sin excepción básicamente dolor y la existencia Sí, es. una proyección, ¿no? Que dirían ahora los psicólogos modernos. Bueno, sí, tal vez sí, pero bueno, no nos centremos en eso. Eh, que la vida es sufrimiento y hastío, ¿vale? Entonces estás todo el rato en una balanza entre el sufrimiento y el hastío. Cuando consigues lo que deseas, te aburres, que casi es peor, y cuando no lo tienes, pues sufres. Las dos cosas son un desastre. ¿Por qué pasa esto? Por el contraste que se da entre la voluntad, que es infinita, Ujú. y la limitación de la forma determinada de la voluntad.
Es decir, la voluntad en sí misma, el noúmeno, que sería la voluntad, es infinita, por tanto, el deseo, porque la voluntad no es otra cosa que deseo ciego, es un Ujú. deseo infinito, pero siempre atrapado en la limitación de la forma determinada, que lo que hace es que ese deseo infinito nunca se pueda cumplir, básicamente. Vale. ¿Vale? Ujú. Entonces, también, la voluntad que es egoísmo, en definitiva. Es desear sobre los demás. Porque cuando tú deseas algo, se lo estás arrebatando a otros y tal, ¿no? Entonces es egoísmo para ti. Y todas las éticas, dice Schopenhauer, todas y cada una de las teorías éticas que han existido hasta ahora, al tratar de vivir mejor, en el fondo son egoístas. Incluso, ojo con esto, el imperativo categórico de Kant. ¿Por qué? Porque la máxima de el imperativo categórico actúa de tal manera que quieras, que puedas desear que tu ley se eleve a ley universal, que tu actuar se eleve a ley universal. Ujú. Dice Schopenhauer, no es otra cosa que el principio cristiano de mmm, trata como te gustaría que te tratasen, ¿no? Ya. Y dice, esto es simplemente porque quieres que a ti no te traten mal, con lo cual es egoísta. Que fíjate, es una forma muy preclara de ver una cosa que es cierta, que está allí. O sea, Kant, es verdad, es una ética formal, con lo cual se basa en las leyes, pero Ujú. también es verdad que tiene un fondo egoísta que es el de la autopreservación. Y de esta forma tan sencilla, pues Schopenhauer desmonta un poco la idea del imperativo categórico, ¿no? Por eso, para Schopenhauer, la auténtica ética sí que se basa en sentimientos. A diferencia de en Ujú. Kant, la Sí. auténtica ética para Schopenhauer solamente pueden hacer de la compasión. Ahora veremos por qué. Bueno, ¿quiénes se salvan de esto? Pues solamente las personas que de una forma intuitiva se dan cuenta de la unidad de la voluntad y la niegan. Es decir, los ascetas cristianos, ¿vale? Los sabios tibetanos, esta clase de gente que se da cuenta de que el ego es malvado Ujú. y la única felicidad posible es su supresión. Con lo cual Schopenhauer entiende que la única forma de salir de esta rueda del samsara, ¿no? Sería Sí. dejar de desear y dejar de querer seguir viviendo, sencillamente. Entonces, los malvados son lo que son es imbéciles, que no se dan cuenta de esta verdad del mundo. Ya. Esto lo pone en la misma línea socrática de que el que hace mal es porque no se ha dado cuenta de la unidad de la voluntad. Ya. Para Schopenhauer es absurdo hacerle el mal a otra persona Ujú. porque, como te decía, la voluntad es la misma para todos. Entonces, cuando tú le haces el mal a otra persona, también te lo estás haciendo a ti. Sí. Tal cual. ¿Se entiende esto? Y Sí. cuando te hacen el mal, la otra persona se está haciendo el mal a sí misma, ¿no? ¿Se Ujú. entiende? Sí. Vale. Eso que se escucha de fondo es mi perro bebiendo. No sé si se oye. Nada. Vale. Bueno. Entonces, Schopenhauer, sin embargo, claro, de toda esta teoría tan alegre, se deduciría que lo suyo es suicidarse, ¿no? Porque así Eso dejas parecía. de... Sí. ¿Qué? Eso parece. Claro, Eso es una porque muestra de ego, ¿no? También. sería la forma de dejar de sufrir. Pero no. Ujú. ¿Por qué no nos vale el suicidio, según Schopenhauer? Porque realmente quien se suicida, lo que le pasa es que está deseando vivir, o sea, él quiere vivir. Lo que pasa es que no bajo ciertas circunstancias y por Ajá. eso se hiere a sí mismo. Claro. Pero em, eso no nos vale porque lo que queremos es quitar las ganas de vivir, no vivir bajo otras circunstancias, que es lo que pasaría casi siempre. Claro. ¿Vale? Y además, al suicidarte te estás ejerciendo daño y además no suprimes el yo de los demás, con lo cual realmente no estás arreglando nada. Ujú. ¿Cuál es la única muerte que Schopenhauer medio, medio salva? La muerte por hambre de los sabios ascetas tibetanos, que se dejaban morir completamente de hambre Mm. para no dañar a ningún ser vivo, ¿no? Los jainistas lo hacen Sí, aún. sí. Pues eso sí que dices Schopenhauer, pero aún así tampoco nos acaba de valer, ¿eh? Mm. No te creas tú.
Entonces, ¿cuál es la solución? Ahora te lo cuento, perdona, espera un segundo. Ujú. Es difícil saber cuál es la solución. Hay que reflexionar, porque muy pocos filósofos han estado a favor del suicidio. Ahora podemos hablar de eso un poco, aunque esperemos que a YouTube no le importe. ¿Cómo? Que muy pocos filósofos han estado a favor del suicidio o han defendido el suicidio como parte de su teoría. Ya, pues fíjate, por algo será. Bueno, eh, la pregunta sería, así por seguir un poco con el hilo de la metafísica, ¿realmente es posible no desear? Porque, claro, si la voluntad, si yo soy un yo quiero siempre, según Schopenhauer, Ujú, ¿es posible desear, dejar de desear y suprimir el ego completamente? Pues Schopenhauer dice que sí, que la libertad de hecho es, o sea, que la voluntad es libre. La voluntad es completamente libre y tú puedes hacer ese juego un poco de querer, dejar de querer. ¿Vale? ujú. Bueno. Con respecto a la posición política de Schopenhauer, Schopenhauer considera que todos los gobiernos son por naturaleza malvados y susceptibles de corrupción y además todos ellos parece que tienen el propósito de hacer que la vida del ciudadano corriente sea miserable. Sobre todo los cambios políticos, dice Schopenhauer. Los cambios políticos son los que traen miseria y pobreza, ¿no? ¿Cuál es la solución? Pues para Schopenhauer el mejor régimen de gobierno es la monarquía absoluta. Schopenhauer leyó a Hobbes y considero que este tenía bastante razón porque en una monarquía absoluta hay un único monarca, ¿no? Y este monarca se preocupa de preservar la dinastía y su tierra. Y al ser la única voluntad con esto, no choca con la de ningún otro, con lo cual tiene más posibilidades de dejarte más tiempo tranquilo. Esta es su visión de la política, no dice mucho más. Y nada, este es un poco el resumen de la idea del libro de voluntad y representación. El siguiente libro que publica, como decía antes, es Paralipómena, y esto ya son consejos para la vida, que es muy curioso que una persona que dice que la vida es irremediablemente Ya, dolor te dé consejos para vivir mejor, ¿no? ya, hombre, y que le guste, bueno, y que traduzca a Baltasar Gracián, que también iba de eso. Sí, pues sí, pero también desde una posición pesimista y tal. Sí, sí, sí. Tiene similitudes. Que de hecho es curioso, ¿no? Él aprende castellano para traducir a Baltasar Gracián y luego Unamuno aprende alemán, bueno, también el famoso que aprende danés para leer Kierkegaard, pero también alemán principalmente para leer a Schopenhauer. Sí, de hecho, si te compras La voluntad en la naturaleza de Alianza Editorial, el prólogo y la traducción es de Unamuno. Ujú. Mm, y aún así está bien, ¿eh? Nah, es broma, es broma. Es broma. Eh, bueno, pues en Paralelo y Pomera lo que hace es darnos consejos para decir, bueno, ya que la vida es así de terrorífica, vamos a intentar, en la medida de lo posible, sufrir lo menos posible. Ujú. Entonces son consejos de un tipo bastante estoico, la mayoría de ellos. O sea, asume primeramente cómo la vida es y a partir de allí intenta pasar por ella lo más desapercibido posible, básicamente. Si tienes la enorme suerte de tener un carácter risueño y tener salud, Ujú. pues tu vida va a ser lo mismo que un salón caliente con un hogar, ¿no? Con fuego en el hogar, en una muy fría noche de invierno que es el mundo. Esa es la mayor suerte que puedes tener, salud y un carácter risueño. Y luego también tiene un texto que también fue muy celebrado en su momento, que es sobre el amor romántico, en el cual lo que explicaba a las mujeres antes de que se casasen y se decepcionasen con el matrimonio cuando ya no tenía remedio, pues tener presente que el matrimonio y el amor, todo este rollo romántico muy de su época, de los jóvenes que Ujú. se suicidan por amor y tal, que es completamente absurdo desear de esa manera y enamorarse tanto de una persona
a la cual se supone que es tu vida entera, pero que si hubiese nacido 30 años antes ni la hubieses mirado, Ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene a decir Schopenhauer? Pues que el amor romántico es otra manifestación del yo quiero, que es la de preservar Ya, la especie. ya. Y preservar la especie, es decir, tener descendencia, es para Schopenhauer el mayor acto de crueldad que puede cometer nadie. Sí, 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 sí. Claro, lógicamente, tú ya estás aquí, ya no puedes hacer nada, pero traer a la vida a un nuevo ser, eso sí que es un desastre, de eso sí que eres culpable, ahí estás siendo malvado, ¿no? Razonable. Entonces, la auténtica ética para Schopenhauer siempre va a ser la compasión, porque no solamente estás evitando el dolor, sino que además te lo estás evitando a ti mismo también. ¿De acuerdo? Ujú, Mm, ¿Por qué mencionaba al último ya? ¿Por qué mencionaba que lo del origen de las especies? En mi opinión, la teoría de Charles Darwin y la teoría de Schopenhauer casan muy bien, ¿vale? No sé si es un poco aventurado decir esto, pero es curioso que Charles Darwin publicase El origen de las especies en 1859 y Schopenhauer, bueno, que sea coetáneo más o menos de Schopenhauer, aunque Schopenhauer no lo llegó a leer, y eso que Schopenhauer, ahí donde lo ves, estaba bastante al día de las últimas ujú. novedades en ciencias naturales y tal. Pero, ¿por qué digo que está muy relacionado? Pues porque, a ver, para empezar, porque es una visión no optimista de la naturaleza, ¿vale? Ambos Ujú. rompen con la idea de que la naturaleza tal y como existe es racional, Sí. pues tanto para Darwin como para Schopenhauer, esa racionalidad subyacente no es, no es real. O sea, para Darwin funciona mediante la lucha por la existencia, para Schopenhauer también es una fuerza ciega que produce deseo, conflicto y sufrimiento, que, no es, es lo mismo que el deseo por vivir de la Ujú, naturaleza, ¿no? Y una naturaleza que no lo olvidemos. Cuando vas al campo y ves animales, pues es muy bonito verlos y tal, y fascinarte por las formas que tienen las mariposas y las ranas y todo esto, pero ujú. no podemos olvidar que al final son seres diseñados. O sea que el fin último es devorarse unos a otros. Sí, Con lo cual, claro, ser comido tiene que ser muy duro, ¿vale? Esa es un poco la idea. Tanto la lucha por la existencia, struggle, del que habla Darwin, como la voluntad para vivir de Schopenhauer, pues son dos conceptos vitalistas que están muy relacionados por esto, porque son optimistas o sea, pesimistas e irracionales, ¿vale? La vida tiende a perpetuarse ujú. y competimos por sobrevivir sin ningún tipo de finalidad moral ni de sentido. Preguntarse si la vida tiene sentido es lo mismo que preguntarse si la vida es soportable. Y para estos dos autores, pues no lo sería, ¿no? A lo mejor Schopenhauer lo hizo de una manera más clara y Nietzsche o sea, y Darwin no se mete tanto en estos temas, pero es comprensible que influyeran. De hecho, autores posteriores se dan cuenta de esto, ¿vale? Nietzsche, Freud se dan bastante cuenta de este paralelismo. Y nada, esto era lo que quería contar sobre Schopenhauer. Pues muy interesante la charla sobre Schopenhauer o la conversación sobre Schopenhauer. Aunque una exposición más bien. Muy bien, muy bien. Yo creo que es un autor que tiene bastante relevancia, desde luego. Que, a ver, dentro de que posiblemente en su época no fuese de lo más leído, de lo más escuchado, bueno, de escuchado desde luego, sí que luego ha tenido cierta relevancia en la historia de la filosofía. Sí, en mi opinión es de los filósofos más populares a día de hoy. Mm, Y además, justamente durante mucho tiempo, justamente de la forma que quería Schopenhauer, que era entre la gente y no entre la academia, que mm, Schopenhauer aborrecía, ¿no? O sea, Schopenhauer durante mucho tiempo no fue respetado como filósofo dentro de la universidad y eso era precisamente lo que Schopenhauer quería, que fuera una filosofía que estuviera en la calle y que leyeran pues los biólogos, los artesanos, los ciudadanos en general, ujú. pero no en la facultad de filosofía, que siempre estaba al servicio del poder y tal.
Pues muy Vale, interesante. ¿qué decías? Que muy interesante, la verdad. Muy bien. Pues nada, dicho esto, en el Lo próximo dejamos. capítulo hablaremos de Kant y muchas gracias a quien nos haya escuchado hasta aquí. Un saludo y hasta luego. Hasta luego.